¿Cuántos estuvieron la semana pasada? ¿Sí? Aquí me voy a hacer un examen yo. ¿Quién se acuerda de lo que predicamos la semana pasada? ¿Y qué aspecto de la fe? ¿Y qué entendió usted de qué es la expectativa de fe? Que se van a cumplir, que esa expectativa no es algo que uno podría decir se la inventó la persona, sino que proviene de lo que el Señor le ha dicho. Y continuando completamente con la misma temática, hoy día quiero hablar de las acciones de fe. La semana pasada hablamos de las expectativas de la fe y hoy día quiero hablar acerca de las acciones de fe. Todas las veces que el Señor interviene en la vida del hombre, llamándole, haciéndole conocer su voz, siempre le pedirá que haga algo. No sé si usted, creo que ya con los años uno lo va notando al ver en las Escrituras, por ejemplo, cada vez que el Señor hizo un milagro, de por medio hubo una acción que se le pidió a la persona. Por ejemplo, en algún momento determinado se le pide a un ciego que acepte que le unjan los ojos. El Señor es estrambótico de repente, ¿eh? El Señor escupió, dice la Biblia, y con su saliva hizo una especie de barro con el que ungió los ojos de ese ciego y él vio. Y después se le pidieron algunas cosas. Primero, que aceptara aquello, y en segundo lugar, que no le dijera a mucha gente, porque la estrategia era que ocurriera todo lo contrario. Pero respecto al logro de la meta que el Señor ha prometido, generalmente le antecede no una, a veces varias acciones. Una va quemando la etapa para la siguiente y sucesivamente hasta que se encuentra con la meta o con la promesa ya como cumplimiento. Sin embargo, también con los años uno recopila que hay algunas acciones de fe o actos de fe que no han tenido el respaldo que se supone o la persona supuso que debería habérsele dado. No sé si vieron hace poco la tragedia de una persona que le están diciendo que arranque porque viene una luz de nieve y es trágico. Yo no sé si será real, siempre digo esto porque los videos hay que cerciorarse de si son reales o no, pero el ejemplo es bueno por lo menos para lo que quiero compartirles. Número uno, se le dice a la persona, viene una luz, salga de allí, pero ella tiene una fe, está cargada de una convicción, tiene expectativa, y se para enfrente de la luz a reprenderlo y a orar en contra. Levantó sus manos, se puso a orar y en el nombre de Jesús usó todo lo que es la autoridad que ella conoce. Tiene una convicción profunda al extremo de pararse enfrente de una luz, pero la luz la aplastó. Hace algunos años atrás se comentaba que en China un predicador orando y hablando acerca del poder de Dios, dijo que él iba a caminar sobre las aguas, no sabiendo nadar, pero tenía la fe de que él iba a caminar sobre las aguas y este milagro iba a hacer que el pueblo entero al cual él les estaba testificando del Señor se convertiría por causa de que habría una señal tan poderosa como esa. El asunto es que se reunió gran parte del pueblo y él dijo que iba a caminar sobre las aguas y se ahogó. Entonces la pregunta es, tenemos súper claro, Dios no hace acepción de personas, es decir, eso no quiere decir que Dios acepta más a unos que a otros, sino que nos ama a todos, a los que nos ha recogido para ser sus hijos por la fe que hemos depositado en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Se nos da acceso a ser de la familia de nuestro Dios, somos hijos de Dios, adoptados por Él. Y si Dios no nos va a amar con diferencias, ¿por qué es que algunos han tenido alguna accionar de fe con cero respaldo y por qué otros tienen el 100% del respaldo? Muchas veces nosotros hemos dicho, bueno, yo por fe voy a hacer tal cosa,
Por fe hay gente que ha dado su casa. Por fe hay gente que ha dado su vehículo. Por fe, pero con la promesa de que iba a venir una súper gran prosperidad. Y resulta que no viene tal prosperidad y no ocurren por lo menos las expectativas que se tenían, aunque existen en sus corazones y son reales, no encuentran ese respaldo que estaban esperando. Es decir, se pueden tener expectativas, pero hay que cerciorarse profundamente de que esas expectativas sean correctas. ¿Cuál cree usted que es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Porque una persona dice que por fe va a caminar sobre las aguas en el nombre y para la gloria del Señor, porque la motivación era darle el honor al Señor. Me parece una buena causa querer demostrar una señal para que mucha gente se pueda acercar al Señor. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo respaldó? ¿Es injusto el Señor? No es injusto. A simple vista parece que es injusto, ¿no? Queda de injusto por lo menos a los ojos de nosotros. Así es que siempre encontraremos por lo menos dos contrapuntos bien fuertes. Hay gente que ha tenido el 100% y hay gente que ha tenido el 0%. Y busque por favor Mateo capítulo 14, del verso 27 en adelante. El contexto de esto, yo saqué algunos versos para hacer el énfasis de lo que quiero compartirles, pero el contexto es que el Señor en algún momento determinado estaba con sus discípulos, le dijo que se fueran en una barca y que se verían al otro lado. La palabra del Señor había dictaminado que ellos llegarían al otro lado. El punto es que Él se quedó y mientras Él quedó en tierra, una tormenta vino y se opuso al decreto de fe, a la palabra de fe. El Señor ya había dicho que llegarían a la otra orilla, nos juntaremos en la otra orilla, pero en el camino esta tormenta viene a poner en duda si podrían llegar a esa orilla o no. Y de una manera muy curiosa el Señor llega caminando precisamente sobre las aguas. Ahí hay un tema bien como para profundizarlo un poco teológicamente. Sus discípulos hablan de un fantasma y se supone que los hebreos no tenían la doctrina de los fantasmas como culturalmente hablando inserta. Habían sido contaminados por algunas culturas ya externas, pero eso lo dejamos ahí para que si alguien lo quiere investigar, por qué los discípulos del Señor hablaban de fantasmas. El asunto es que Él viene caminando sobre las aguas, eso ya es un portento gigantesco, y se da cuenta de que se aterraron los discípulos y le dicen: no, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndoles Pedro le dijo: Señor, si eres tú, y aquí por favor subráyelo porque ahí hay un principio del reino que podría cambiar nuestras vidas si los vivimos cabalmente. Dice: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya sobre ti y camine sobre las aguas. La gran diferencia entonces radica que el acto de fe, la acción de fe, nunca se debe poner o anteponer a lo que el Señor diga. Usted y yo no podemos soltar nuestro decreto de fe. Eso tiene que provenir siempre del Eterno, del Señor. Pero fíjate, alguien que domina el asunto, alguien que entiende el principio, Pedro dice: si eres tú, mándame. Es decir, si nosotros vamos y desarrollamos acciones de fe, siempre tendrán que tener el primer gran aval, es que proviene de la boca de Dios, que proviene de la boca del Señor. Si eres tú, mándame. Mira cómo está peleando él con su mente. ¿Qué hombre ha caminado sobre las aguas? Hasta ese instante ninguno, pero después de ese por lo menos dos. Pero el apóstol Pedro, reconociendo cómo opera la fe y el principio de las acciones de fe, lo que hace es sacarle una palabra al Señor. Entonces, cuando nosotros estemos orando por algo, por ejemplo, tengamos muy claro que podríamos tener una petición
que consideramos que es muy del reino de Dios, pero antes de irnos a cualquier accionar, antes de tomar decisiones de cualquier tipo, antes de incluso hacer que pudiera cambiar radicalmente nuestra vida por causa de esta acción que quiero hacer en honor al Señor y a su reino, tengo que cerciorarme de que haya salido de la boca del Señor el mandamiento, el permiso, la autorización. De lo contrario, no podré esperar el respaldo, aunque mi mente se haya inventado que va a ocurrir, porque si salió de mi propio corazón y del decreto de mi propia boca, no va a ocurrir, aunque parezca injusto. Dios no se ha involucrado en el asunto. Y jamás tenemos que olvidarnos de esto. El apóstol Pedro dice Señor, no en el contexto cultural que hoy día entendemos la palabra Señor. Hoy día le decimos Señor a un profesor, a una persona de más años, pero en este contexto, este Señor está hablando de la máxima autoridad, el Señor, quien gobierna, quien reina. Él es el Señor, el Rey de todo. Si tú que eres el Señor de todo, de todas las cosas, si tú que eres quien gobierna todo y tú me mandas, entonces yo voy y hago la acción. El asunto es que quien conoce cómo opera el reino, entonces siempre sabrá actuar y actuará de acuerdo al orden que está definido por el Señor. Jesús es el Señor y debe dar orden y debe dar la orden para actuar. Entonces, pregunta ahora en el mismo contexto: ¿cuántas veces hemos hecho y hemos tenido accionares o acciones de fe que nunca salieron de la boca del Señor? Y después estamos frustrados, ¿no? Con resentimientos contra Dios. No, el Señor me abandonó. Yo, de puro amor que tengo para Él, hice determinada acción. Alguna gente le llama actos proféticos, están tan manoseados que mejor ni darle ese nombre, pero estas acciones de fe que no salieron del señorío, del gobierno, del reinado del Señor, no van a actuar como nosotros quisiéramos. Así que hay que sacarse las frustraciones y en realidad, si psicológicamente tenemos un problema con Dios porque hemos sentido que Él nos abandonó en algún momento determinado, tenemos que cuestionar si esa meta, esa expectativa que yo estaba persiguiendo realmente provino del Señor, porque hay algo que sí se puede aseverar al 100%. Todo lo que Dios promete lo cumple. Aunque las circunstancias sean difíciles, si el Señor ha dicho algo, entonces yo tengo todo el permiso para ir contra las circunstancias, para pelear contra la adversidad, para echar abajo cualquier oposición espiritual. Si proviene de la boca del Eterno la directriz, el mandamiento, el accionar de fe que Él está esperando de mí, lo puedo hacer con toda confianza, pues es el que está avalando el Señor, Rey de todo el universo. Todas las cosas van a ocurrir como Él lo ha dicho, pero tenemos una mala tendencia de inventarnos metas de fe que el Señor nos ha propuesto. Y le llamamos fe a cosas que no, recordando un poco lo que dijimos la semana anterior. La fe es una sustancia, es un regalo que el Señor nos da, que actúa sobrenaturalmente para que nosotros podamos alcanzar la meta que viene contenida en esa palabra. Entonces, el orden correcto para ver señales, prodigios, milagros, portentos del Señor es siempre cerciorarse de que lo que estoy persiguiendo salió de la boca de Él. Y en honor a lo que Él dijo, ese es el fundamento, es Él tiene que hablar, Él tiene que haberlo dicho, y de acuerdo a esa palabra accionaré. Y Él le dijo: ven. Eso fue todo lo que dijo el Señor. El principio está respetado. El Señor dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¿No le dio un tremendo sermón? Dijo una sola palabra. Y por lo menos en nuestro idioma, una de las más cortas que hay. Tiene solo 3 letras. Pero sin embargo, ocurrió uno de los portentos que hasta el día de hoy muy pocos han podido replicar. Ven, salió de la boca del Señor. Entonces Él caminó, y mientras Él tuvo la mirada en la palabra, se mantuvo en la verdadera fe. Y eso
vamos a darle todo el crédito que tiene el apóstol Pedro, porque siempre vivimos resaltando que se hundió. Ah, pero se hundió. Ok, pero él caminó sobre las aguas y eso fue extraordinario. Si alguno de nosotros tiene una proeza mayor, bueno, que se dé el permiso de decir, pero él es un hombre de poca fe, él se hundió. Ya, y nosotros, ¿cuánto hemos durado? ¿Cuántos caminarían sobre las aguas ahora? Menos mal. Porque si me hubieran dicho amén, significa que no entendimos nada. Si el Señor lo dice, todos caminamos sobre las aguas. Si Él dice, ven, y sale de su boca, entonces tenemos toda acción de fe. Será concordante con el reino de Dios, tendremos su respaldo, estará la sobrenaturalidad. Aleluya. Y el Señor dijo, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Ya tenemos, no necesitamos ser tan místicos. Hermano, no necesita que te baje un ángel a decir, ora por ese enfermo. No. El decreto ahí está en su palabra y el Señor ya dijo que todos, ¿cuántos somos hijos de Dios aquí? Ok, y estas señales le seguirán. Las señales siguen a los hijos no siguen las señales. ¿Ya? Entonces, como hijo de Dios, como discípulo del Señor, puedo tomarme de la sustancia que ya me da la palabra del Señor escrita, ¿cierto? Que es un decreto que salió de Él lo dijo, y ahí está recordándonos el escrito que es mucho más que solo letra, tiene un espíritu, tiene vida, porque es la palabra del Señor, y yo puedo tomar y orar por los enfermos y sanarán. Amén. Con mucha alegría mejor le voy a decir a los jóvenes que les cuenten el testimonio. Algunos ya lo vimos por las redes internas de WhatsApp, pero el Señor hizo un milagro fabuloso este fin de semana. Bueno, no uno, ha hecho varios más, entre ellas la maleta de Jenny, que es toda una historia, ¿no? Jenny perdió su maleta en el rumbo a Talca, todos orando por la maleta más buscada, orada de la congregación, y de manera realmente portentosa el Señor le devolvió su maleta, y cosa que era imposible, humanamente hablando, pero oramos a un Señor que cuando nosotros oramos pidiendo algo, en alguna medida lo que estamos pretendiendo es sacarle el decreto al Señor. Cuando le pedimos al Señor, le pedimos, Señor, que salga de su boca el decreto, autorice que ocurra esta cosa, este asunto que nos tiene acongojados. Por favor, diga la palabra y mi siervo será sano, dijo por ahí alguien, entendiendo el principio que el apóstol Pedro nos grafica tan poderosamente en este texto. Cuando nosotros tenemos necesidad, necesitamos sacarle al Señor el decreto de fe, el decreto que diga, cambiarán las circunstancias. Así es que creo con todo mi corazón que en esta oración que hicimos, puede sonar trivial y cotidiana, pero no lo era, ocurrió de manera portentosa. La maleta de Jenny estuvo alrededor de 2 horas botada en la carretera. El que se equivocó en realidad fue el auxiliar, pensó que la había entregado y no, seguramente la bajó para entregar otra maleta, el bus se fue y la maleta de Jenny quedó en la carretera. Lo extraordinario y lo portentoso es que el dueño de otra empresa de transportes, que no era la que había perdido su maleta, personalmente se encargó de buscar hasta encontrar a su dueño y devolvérsela en la mano. Adentro de esa maleta iba mucho dinero, hermano, muchos recursos. Jenny estaba muy acongojada porque dentro de la maleta iba un computador, un montón de ropa bien cara, porque estos días, gracias al Señor, ellos se pudieron ir al sur a descansar, y decía, no tengo nada de eso, hay cosas completamente nuevas, nunca las he usado, era para estos días de descanso, pero Dios es bueno. Clama a mí, dice el Señor en su palabra, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay un poder en el reino de Dios tan fabuloso, pero nadie debe saltarse jamás el principio. Jesús es el Señor. Amén. Los milagros van a ocurrir si es que Él suelta el decreto, si Él da permiso, porque Él es la máxima autoridad, porque no es la superfe de un hombre, no es la superfe de una congregación, es el Señor super de todas las cosas que tiene misericordia de nosotros. Aleluya. Bueno, el verso 30 dice, pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Así que
no solo lo reconoce como un hacedor de proezas, aunque en dificultades y todo, pero clamó correctamente. ¿Qué tengo que hacer cuando mi vida de fe se empieza a decaer? Clamar al Señor, al Salvador. La fuerza del viento, podríamos decir en alguna medida todo lo que es lo natural, lo que siempre hemos mirado, que son estas leyes naturales con las cuales nosotros crecimos. En alguna medida podríamos decir que afectó de tal forma que rebajó la gracia que ya había conquistado el apóstol Pedro por algunos segundos. Logró caminar sobre las aguas, pero no pudo sostenerse porque se dejó intimidar por todo lo que es natural. La vida de fe es tan vertiginosa, la vida de fe está tan fuera de todos los ámbitos naturales que casi siempre cuando el Señor nos manda a hacer algo que proviene de Él, sonará ridículo a nuestro entorno. Dígame si no es ridículo sanar a un ciego haciendo un barro con la saliva. Nuestras leyes naturales dicen que hasta podría mirarse como una falta de respeto. No es políticamente correcto, pero la mayoría de las veces este Dios, que es superior a todo lo que existe en lo natural, por una sabiduría que no está muy interesado en explicar en ese instante, solo a desafiar, nos enviará a hacer cosas que están como muy pasadas de todo lo que podría ser el criterio común. Lo bueno del Señor es que cuando vio que su discípulo empezó a flaquear y que se había intimidado porque vio el viento, la intimidación que le provocó el agua, lo natural, lo hundió, no lo dejó botado. Pero fíjense, miremos en el contexto, cuando el Señor le dice, al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo: no tienes nada de fe. Pero si con un poco de fe se puede caminar sobre las aguas. ¿Cuántos tienen poca fe? Levanten la mano. Y los que no levantan la mano no tienen nada de fe. Ok, la fe tiene medidas, sí tiene medidas. La fe tiene medidas porque el Señor le dijo: hombre de poca fe. No dijo solamente fe. Tuviste poca fe. Pero la poca fe, aún con toda esa deficiencia, digamos que hizo una proeza tan grande. El punto es que cuando dudó, echó a andar el modelo que es la antife. ¿Cómo se echa abajo la fe o lo que ha dicho el Señor a nuestras mentes finitas para hacer proezas sobrenaturales? La mayoría de las veces será la duda como el modelo o el antimodelo que querrá apagar ese fuego que enciende el Señor con su palabra y sus convicciones. La duda es: ¿irá a ocurrir? Y la duda no es la falta no es poner en duda lo que nosotros somos. El pecado no está allí. El pecado está en poner en duda quién es Dios. Ahí rebajamos la fe. Si el Señor te dijo algo y tú dudas de lo que el Señor te ha dicho, lo que pasa es que le faltas el respeto a Él. Fíjate cómo suena esto, cómo te suena cuando el Señor le dice a Jeremías: Jeremías, y no te intimides delante de ellos para que yo no te destruya delante de ellos. A ver, nos mandaron una cuestión difícil. Es intimidante al que tiene que enfrentar en el nombre del Señor, pero el Señor le dice: para mí la ofensa es que tú pongas en duda lo que yo te he dicho. Y si tú le tienes miedo a eso, que yo estoy comprometiéndome a destruir, entonces no serán ellos los que te van a echar abajo, seré yo. ¿Por qué? Porque desconfiaste de mí. Entonces tampoco es llegar y jugar a la fe. No es buscar un piensa positivo, como dijimos la semana anterior. Se trata de una relación que vamos y el Señor nos ha propuesto. La fe tenemos que mirarla más bien como un proceso, no como un suceso. No es que a nosotros nos sorprenden los milagros, por ejemplo, cuando ya se consuman. Pero los milagros que se consuman no es un asunto de un sortilegio, no es un segundo exacto, sino que en el segundo exacto se consuma un proceso que no tiene relación solo con 10,
5 segundos antes de que ocurra el milagro. A veces tenemos meses de preparación o años de preparación. El Señor, todo lo que ha dicho y lo que ha dictaminado con su boca, en muchos de nosotros es una espera. Y hoy día te quería hablar de las acciones de fe, porque ellas serán nuestras compañías, nuestros compañeros en el trayecto mientras estamos esperando que ocurra lo que Él nos ha prometido. Cuando el Señor te diga que en honor a la meta que Él te propuso, hagas determinadas acciones, entonces sí, con una convicción plena, camina, obedece, porque no sabes si será la última acción de fe que te piden antes de encontrar la totalidad de la respuesta. Pero sí estoy seguro de algo, que aunque no ocurra completamente, cada vez que tú obedeces al pie de la letra, tal cual como Él lo ha pedido, avanzaste un montón hacia la meta final. Las acciones de fe, por lo tanto, serán como una garantía que nos anima en el proceso. Dios promete, pero no siempre se cumple como quisiéramos de manera instantánea. Cuando yo leí por primera vez que el primer compás de espera de Abraham fueron 25 años, me desanimé. Y me acuerdo de lo que le dije al Señor. Leí el texto y le dije: Señor, usted no pretenderá hacer que yo lo espere 25 años para que cumpla algo. Hoy día, 25 o algo de años similares a los 25 de espera, me doy cuenta qué infantil y qué inmadura fue mi oración delante del Señor, porque Dios no está solo interesado en que lo asocies con el Dios Todopoderoso. Él es tu Padre y Él quiere que tú y yo aprendamos a caminar de la mano de Él. Él no está tan interesado en sorprendernos con sus maravillas, aunque Él es sorprendente. Tiene que llegar el momento en donde nos sorprenda el que nos dio acceso a su persona, el que quiere caminar con nosotros. ¿Sabías que cuando tú abres los ojos, Él está esperando qué palabra vas a tener para Él en este día? Y a veces nos levantamos como si Él no existiera, pero en el día o en el momento de la aflicción clamamos y nos acordamos de todo nuestro rito evangélico. Pero el Dios que te conoce, el Dios que te creó, dice su palabra que Él te anhela celosamente. El Espíritu del Señor te anhela celosamente. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios no está contento cuando tú y yo le damos atención a otros dioses. Él te anhela. Eso significa que Él quiere estar contigo. Él te quiere enseñar cómo vas a llegar a la finalización de lo que Él te prometió. Pero el proceso hay que disfrutarlo, porque en realidad aquí es donde Él se va a ir revelando. Él se va a ir dando a conocer acerca de quién es Él para ti. No es solo un todopoderoso milagrero, es tu Padre, es tu papá y es tu mejor amigo. Yo sé que hay personas que tienen una infancia dolorosa y triste con los modelos paternos. Cuando nosotros muchas veces decimos Dios es tu Padre, y inconscientemente viajan a su pasado y dicen: pero mi padre fue, si va a ser como fue mi papá, no quiero. Tienes que sacarte ese trauma y pedirle al Señor que ocupe su lugar en ti. Te aseguro que Él es un muy buen Padre. Te aseguro que Él es un Padre que forma, que corrige, pero es un Padre tan amoroso. Estarán los detalles en las cosas que a muchos le parecen insignificantes, pero Él es más que suficiente para hacerte saber que cuentas con la seguridad que Él quiere darte. Hace algunos años atrás, nosotros estábamos recién partiendo toda esta aventura de fe que hemos vivido al edificar este ministerio. Y mi esposa venía bajando de un colectivo y se miró la cartera. Y le dijo en voz alta en la calle al Señor, le dijo: Señor, ¿a ti te parece que esta cartera sea digna de una princesa tuya? O sea, la cartera está feita, eso está claro. Pero fue una conversación así. Lo extraordinario es que en la mañana alguien había sido mandado por el Señor, una hermana, y me dice: pastor, tengo una cosa tan rara, pero el Señor me dijo que le comprara una cartera a la pastora
y me dijo que estas son las características que le gustan. Así que Ana María dijo esto en voz alta al salir del colectivo, pero Dios había pensado darle la respuesta un par de horas antes. ¿Has visto cuando dice el salmista, antes que salga mi palabra hacia ti, tú ya sabes lo que hay dentro de mí? Entonces para Ana María, para cualquiera puede ser insignificante, pero para ella fue muy impresionante porque abrió la puerta y yo había dejado la cartera. Bueno, no teníamos muchas alternativas, ¿no? Cuando partimos era todo ahí. La Carlita se ríe porque ya sabe de qué estoy hablando. Estaba el púlpito, un living comedor. Nosotros decimos, esta cosa está repleta, hermano, ¿eh? Con 15 personas ya no dábamos más. Pero ahí estaba la cartera en el púlpito, que era el único espacio que tenía. Entonces tú abrías la puerta, ahí estaba el púlpito de la iglesia. Aleluya. Porque el Señor un día me dijo que nos iba a ensanchar, ¿ves? Tengo el honor y el privilegio de mirarte ahora cara a cara, sabiendo que en algún momento determinado Dios también había pensado en ti. Pero cuando yo recibí las promesas en ese tiempo con mi esposa, era solo una palabra, una idea, una convicción. Hoy día yo disfruto mirarte porque eres parte de ese proyecto. No te conocía, pero Él te conocía. Él ha pensado en ti con tanta anticipación que nos queda tan grande que la Biblia dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Así que el hombre no es el plan B de nada. Te escogió antes de crearlo todo. Te conoció, supo quién quería perfectamente que tú fueras. Para descubrir ese proyecto, la única persona que puede traerlo a luz a nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Es su Espíritu. Ahora, no vale la pena enfrascarse en caminar un pseudo modelo del reino. La Biblia dice que cuando Él habló de ti en Cristo, escribió un poema. Así que no sé qué te habrán dicho tus padres, tus familiares. A lo mejor hay personas que te ha bajado la estima toda la vida, pero quiero decirte que por lo menos el Dios que te creó y que creó no solo tu ser, sino un destino para ti. El destino Él ya lo tiene escrito como parte de un diseño que te debe acompañar y que hay que aprender a descubrir. El que descubre ese destino no logrará zafarse jamás de la mano y el amor del Señor y tampoco será afectado por estas leyes naturales. ¿Lo tenemos listo? Veámoslo. Súper. Hola, soy Ignacio y bueno, lo que hemos vivido en este momento es totalmente para nuestros corazones beneficioso, para nuestro espíritu beneficioso, porque somos hijos del Señor. Oraron por mí por un problema específico que tengo, en una malformación a la córnea, cosa que me hace desenfocar en la visión y me degenera un poco de color. Oraron por mí con aceite, oraron por mí con fuerza y colores se intensificaron demasiado. Volví a la visión que tenía como a lo de niño, pero en tema de color. Esto es un proceso y espero seguir fortaleciendo eso, fortaleciendo lo que es la sanidad, porque el Señor lo puede. Así que mi vista está mejorando y gracias Señor por todo y gracias Señor por este momento y por estar con los chicos. Gracias Señor. Damos un aplauso al Señor. Aleluya. Es lo mínimo. Con un aplauso no alcanzamos jamás a retribuir, pero es un gesto. Nosotros tenemos como una convicción de que los milagros deben ser parte de nuestra vida cotidiana. No es solo los cultos. Los cultos pueden ocurrir, pero el Señor vive con nosotros todos los días y está con nosotros en todas partes. Es tan humilde el Señor
que con tal de estar con aquellos que escogió es capaz de irse a estar en carpa y manifestar que Él tiene cuidado de nosotros. Oraron por Él. ¿Quién? Los líderes, los jóvenes, los hijos de Dios. Dios te quiere usar a ti. ¿Sabías que Dios no solo usa a los pastores? Y de hecho, si solo ocurriera aquello, significa que estamos haciendo un pésimo discipulado. Dios te está mirando a ti, y en ese poema del cual te estaba hablando, tengo toda la seguridad de que más de algún portento está escrito para que tú hagas proezas, para que tú hagas maravillas. Terminemos con esto. Cuando ellos subieron a la barca, el verso 32 dice, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad, eres hijo de Dios. ¿Qué significa que Jesús sea hijo de Dios? Significa que Él es Dios. ¿O no? Lo adoraron. El único que es digno de adoración es Dios. Y Él no dijo que no lo hagan, sino que entendía todo lo que habían estado experimentando, reconocieron que Él es Dios y por eso lo adoraron. Entonces, cuando nos conectemos con el Señor y su poder y sus milagros, Él quiere hacer muchos milagros, de verdad. Milagros financieros, milagros, portentos económicos, portentos que tengan que ver con tu salud. Él quiere hacerlo, Él es Dios. Aleluya, pero cómo lo conectemos con nuestras vidas igual tiene que tener una sensibilidad importante. No lo tratemos como el milagrero. Si tú cuentas 20 años que el Señor te sanó de una enfermedad, pero nunca lograste asimilar que es Dios, algo quedó incompleto en el proceso y es hora de cambiar. Porque podría ocurrir el milagro, no, pero Él seguirá siendo Dios. Podría ocurrir como yo quiero o no, pero Él seguirá siendo digno de adoración. Así que aquí va un resumen con los principios importantes. Número 1, la fuente es inamovible. Debe ser el Señor el que plantea las metas. Es decir, primero que todo debe salir una promesa de su boca, siendo la gran motivación o la motivadora para ir a conquistar lo que Él nos ha dicho. Número 2, cada acción que solicita el Señor será una oportunidad para demostrar sujeción y obediencia, porque la fe tiene mucho que ver con la palabra adoración, tiene mucho que ver con la palabra obediencia. Cuando el hombre se quiere inventar una fe personal, se salta el gobierno de Dios y dice, yo por fe haré tal cosa, y después empieza a dar bote por todas partes. Pero cuando la persona comprende este misterio y Dios le revela cómo son los principios de Él, entonces mirará que la orden dada por el Señor es una oportunidad para demostrarle sujeción a Él, obediencia, porque la mayoría de las veces es ridículo ante el mundo natural. Todos los actos proféticos son antecedidos siempre por la voz de Dios. De lo contrario, es un acto profético. No. Tiene que ser Dios el que te diga, haz esto, y tú obedeces. Y al pie de la letra, entonces ten toda la expectativa, va a ocurrir. Si para lograr la gran meta te piden otros hechos, como por ejemplo Abraham, serás padre de muchedumbres de gentes, pero tráeme a Isaac al altar. Por eso hay adoración y adoración. Cuando creemos que adorar es cantar, no es mucho, casi nada lo que se sacrifica. Tiempo, a lo mejor, un poco de voz. Pero las metas de fe contundentes, las que son trascendentales, siempre van a involucrar un algo mucho más contundente. Es extraño que aún que se demoró más de 25 años en darle al hijo, se lo solicite una vez más ahora, sabiendo que Isaac era la gran proyección para levantar de él una simiente que tenga el linaje de Abraham, pero aún así le piden a Isaac para que lo traiga al altar y lo sacrifique. ¿Por qué es el padre de la fe? Porque yo creo que tuvo la convicción suficiente y la confianza, fue el adorador suficiente para incluso
llegar a levantar el puñal. Ahora, él dijo algo interesante cuando habla con sus siervos. Dice, bueno, yo tengo que subir con mi hijo al monte, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. O sea, peleando con todo lo que decían las leyes naturales, porque obviamente si lo mataba, lo único que él creyó, él es la proyección de lo que me ha dicho, y no sé cómo lo irá a hacer el Señor, pero va a ocurrir. El poder de la resurrección empezó a ser una revelación a través de esto. Y por favor, algunos principios de fe. No existen milagros que no tengan de por medio un altar de adoración, que provengan de Él. Amados, yo sé que la gracia, el regalo de la gracia, todo lo inmerecido está contenido en el sacrificio que ha hecho el Señor por nosotros, pero eso no significa que nosotros no tengamos que sacrificar nada. Hoy día hay un concepto de gracia que es una desgracia. La idea de muchos es que la gracia lo cubre todo. Incluso algunos dicen, no, yo peco tranquilo, porque la gracia lo cubre todo. Pero no es la manera, no es la relación, no es el tipo de relación que te ha planteado Dios. Es como andar buscando un resquicio legal para ser todavía un mundano, cuando hemos sido trasladados del reino, dice, de las tinieblas, al reino de su Hijo amado. ¿Quién quiere tener conexión con las tinieblas? Y de allí, los que salimos de allí siendo más viejos, sabemos todo lo que hay allí. En realidad está lleno de nada. No hay nada edificante, no hay nada que valga la pena. Cuando uno fue trasladado, yo viví todo lo que tiene que ver con el reino de las tinieblas. Cuando conocí el reino de Dios, el reino de la luz, entonces no me vengan a decir que es atractivo el de las tinieblas. No tiene nada de atractivo, no tiene sentido, no vale la pena ni siquiera escudriñarlo. Amados, toda meta de fe involucrará que en algún instante determinado o una porción de nosotros va muriendo y resucitando hasta lograr la meta completa. Pero no es solo mental. El evangelio del reino de Dios no es solo un asunto de intelecto y definiciones. Se tiene que hacer carne, tiene que ser una experiencia, tiene que ser una vivencia personal, y Dios quiere tratar contigo, y tú y yo no nos podremos escapar de su amor y tampoco nos podremos escapar de la formación que Él nos quiere dar como hijos. Así que en ese sentido es mejor avanzar rápido. Si tiene que venir algo difícil, bueno, pasémoslo rápido, porque al otro lado me está esperando todo lo que Él ha prometido. No existe ninguna dirección divina sin demandas de su parte. Tener fe, en algún sentido, no basta con solo esperar, sin haber recibido un qué hacer para lograr lo prometido, porque la fe sin obras es muerta. Todo lo que Dios te ha dicho, ¿cuántos de verdad manejan profecías, palabras del Señor que le han dado la proyección para los próximos años de su vida? ¿Alguien tiene esa claridad? Ok, quiero decirles que Dios va a ir paso a paso diciéndoles cómo ir logrando la transformación que necesita tu propio ser para ser administrador de lo que te ha prometido. La mayoría de las veces obedecer será difícil. Si queremos estar bien con el sentido común natural, no podremos compatibilizarlo con las profecías, con la palabra de Dios, porque la sabiduría, dice la Biblia, que la sabiduría del reino de Dios es locura a los que se pierden. Así que en realidad los que están locos son los que se pierden, pero ellos creen que los que estamos fuera de sí somos nosotros, porque tenemos dos maneras, dos puntos de vista y dos naturalezas completamente opuestas en cómo miramos la realidad. Usted no saca mucho con pretender discutir intelectualmente con alguien que vive en pecado. No sacará mucho en cansarse. El debate intelectual solo generará más controversia y más apologetas del pecado. Pero cuando usted tenga una demostración contundente, cuando una verdadera palabra de fe sea la que usted lleva incluso para esos que no piensan como el reino de Dios piensa, pero tiene una demostración contundente, entonces miraremos que los milagros se tornarán en un argumento del reino de Dios desde ahora en adelante. Él aplastará a los argumentos de las tinieblas. Él mirará y hará mirar el portentoso Dios que es en compañerismo con sus hijos. Obedecer no es fácil.
Si fuera fácil, todos seríamos tremendos expertos del reino de Dios. Obedecer siempre tiene que ver con que algo de nosotros se va a tener que morir y resucitar en la naturaleza del Señor. Si no estamos dispuestos a vivir de esa forma, entonces aún estamos en pañales, pero ya es hora de que empecemos a caminar en mayores obras, porque también el tiempo lo amerita. Amados, se avecina Pesaj, se avecina panes sin levadura, la fiesta de las primicias. Nosotros tenemos la claridad de muchos años de estar practicando esto. ¿Son judíos? No. Esas son las fiestas judías, no son judías, son las fiestas y las convocatorias de Dios. Que el hombre las haya abandonado en el camino por causa de muchas infiltraciones que tuvieron que ver con cómo dijeron que teníamos que incluso interpretar el Nuevo Testamento, no significa que el Señor haya cambiado de opinión. Cuando el Señor dijo en sus mandamientos desde el Antiguo Pacto en adelante, y estas fiestas te serán perpetuas, ¿somos hijos del reino de Dios o no? Amados, somos Israel, y si no fuéramos Israel, injertados en Israel, no tendríamos acceso a ninguna de las promesas del Señor. Dijo el Señor Jesucristo: yo no he venido sino, y usted lo puede encontrar, está en Mateo, dice el Señor Jesucristo: yo no he venido sino solo a las ovejas perdidas de Israel. Soy chileno, no tengo nada que ver con Israel, pero en él, en la sangre, en el linaje, Efesios capítulo 2 también dice que el Señor de los dos pueblos, es decir, de Israel y de nosotros los que estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ha hecho uno solo. Así que en alguna medida somos un Israel ahora, parte del pueblo de Israel y escogido desde antes de la fundación del mundo. Tampoco somos un improviso. Tenemos un aporte que traemos de parte del Señor para la edificación del reino de Dios. Porque por un lado los israelitas, ¿cierto?, dice que son llamados a celo por causa de nosotros. Porque ellos no lograron darle tampoco cumplimiento, y no era la obra del Señor, porque la finalidad de la Torá es Cristo, decía el Señor. No el fin, porque así nos han dicho. Aparece en la Reina Valera en Gálatas así, porque el fin de la ley es Cristo. Así que muchos dijeron: la ley finalizó. Lo que está escrito en el original dice: porque la finalidad de la Torá es Cristo. Siempre los mandamientos, todo lo que está escrito en el Antiguo Pacto apuntaba a Cristo, tenía que manifestarse, había que mostrarlo. Cristo es el cumplimiento de toda la naturaleza que el reino de Dios quiere mostrar aquí en la tierra. Entonces este Señor que nos trajo, ¿cierto? ¿Cómo celebramos Pesaj ahora? Obviamente no lo podemos hacer como lo hicieron en el Antiguo Pacto, que era un símbolo de Cristo, pero ahora la celebramos sabiendo que Él ya le dio cumplimiento a Pesaj. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es en quien y desde quien se estaba profetizando desde esa fecha en adelante aparecería como un cumplimiento poderoso. Pero el asunto es el siguiente: ¿con qué fe me acerco a Pesaj? ¿Cuál es la convicción? ¿Cuál es la expectativa? ¿Y cuáles serán mis acciones de fe concretas respecto a las santas convocatorias? Porque si me acerco como un canuto más, un evangélico más que tiene ritos, podríamos decir que no por causa de las fiestas solemnes. Si las ritualizamos nosotros, no es que las fiestas solemnes tengan un problema. El acercamiento que nosotros les estamos dando tiene un problema. Pero eso no solo ocurre con las fiestas solemnes. Hay gente que tiene el rito de ir el domingo a la iglesia, pero en la semana vive como un mundano. Y entonces no es culpa del culto del domingo o del fin de semana, es culpa de que en realidad no se está profundizando en una relación más madura. Se avecina Pesaj y es una santa convocatoria. El punto es que si la convicción que tienes realmente te va a acercar para que puedas disfrutarlo como Dios lo diseñó, y ahí sí que tienen que venir acciones también de fe concretas. Este año hemos tomado una decisión de fe. Este año dijimos: vamos a comprar terrenos como sea, porque la Biblia dice: comprad, venid y comprad sin dinero. Nosotros no dependemos del dinero, no dependemos de lo que plantea el mundo, el sistema de las tinieblas, dependemos del Señor. Pero hay que partir por algo. Entonces, este año la fiesta de las primicias será la recolección de todo lo que juntemos allí, será lo que queremos presentar al Señor para comprar el terreno de fuera de Santiago. Comandos va a ser Comandos del Espíritu es donde vamos a concentrar este año las primicias.
El año pasado le dimos otro destino, fuimos motivados por el Señor para darle otro destino, pero ahora tomamos el acuerdo con los pastores de que primicias y todo lo que juntemos en la fiesta de las primicias será el pie, aleluya, de lo que va a significar comprar el terreno. Ahora, hay que ponerse a la altura. Primicias tiene que ver con los primeros frutos, con todo lo que es primero. Es la celebración de los comienzos del Señor y es todo lo que le dice al Señor que Él es el primero en nosotros. Y vamos a hablar las cosas como son. Muchas veces hemos llegado a la fiesta, a la convocatoria, a la hora de las primicias, pero no hemos traído las primicias. No hemos traído el primer fruto. Entonces después tenemos problemas con Dios y le decimos: Dios, nosotros vinimos a la fiesta de las primicias y no ocurre nada. Aquí es donde la acción de fe tiene que venir avalada por lo que Dios dijo, no lo que dice tu corazón. La ofrenda que le das al Señor todas las semanas no puede ser la luca que siempre casi nos sobra en el bolsillo. Tiene que venir preparada. El pastor de Corea cuenta que ellos eran tan meticulosos que la gente hasta planchaba los billetes. O sea, es que es para el Señor. ¿Cómo le voy a entregar esta cosa? Entonces todos venían de antemano con su ofrenda súper bien lograda desde antes. Las acciones de fe tienen que ver mucho con qué tipo de relación tengo con el Señor. Primicia será la apertura para el nuevo tiempo, para el nuevo comienzo. Y la ofrenda que apartaremos, ya dije que lo vamos a usar para ese fondo que será el terreno que vamos a comprar para desarrollar no solo comandos del Espíritu. Si compramos un terreno grande fuera de Santiago, rápidamente tendremos dónde hacer reuniones de matrimonio, escuelas de desarrollo de cualquier tipo, etcétera. Pero hay que partir, y como este es el momento en que el Señor nos ha dado la palabra, estamos confiando en que Él le va a dar respaldo. Pero usted no se pierda la oportunidad de dar tal cual como el Señor le va a proponer en su corazón. Amén. No olvide que la fiesta de las primicias tiene que ver con los primogénitos también, y que son, en el fondo, la garantía de que nuestros propios primogénitos no serán abordados por las tinieblas. Porque como también, si quiere lo busca en YouTube, está la prédica del año pasado, dice que la fiesta de las primicias es la fuerza de las primogenituras. La primera vez que el pueblo del Señor trajo primicias al Señor fue porque también todos sus primeros hijos no habían caído bajo la maldición de la muerte que el Señor le puso a Egipto. Y todos los años el círculo virtuoso de Pesach se vuelve a dar. Desde marzo en adelante comienza una guerra muy fuerte espiritualmente hablando. Muchos ministerios saben de esto y como también las tinieblas en marzo, por causa del calendario bíblico, no del de Grecia, con el cual se rigen las naciones, sino el calendario de Dios, que para nosotros se puede transformar en marzo, pero la cabeza de año, el comienzo, el año nuevo realmente bíblico, uno de los dos comienza ahora. Y cuando este se dé, entonces este nuevo comienzo tiene que venir acompañado de mucha cobertura, porque Dios va a ejecutar juicios nuevamente contra todo lo que es Egipto, y todos los egiptos, todo lo que es egipcio caerá. Ahora que viene esta convocatoria, quiero invitarle a que tenga expectativas que proceden de lo que el Señor le ha hablado y que también consecuentemente tenga las acciones que dice el Señor que tiene que tener. Amén. Entonces no puedes venir así como un observador. Involúcrate con el Señor, pregúntale al Señor y date cuenta que Él es Dios, Él es tu Dios y Él quiere caminar de la mano contigo permanentemente. Te damos muchas gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por las palabras, Señor, por las acciones que tú nos invitas a hacer, por lo que escandaliza la mente natural, pero que también descubre lo que hay en los corazones. Te pedimos perdón, Señor, por toda la religiosidad con la cual hemos mirado, Señor, tu reino, por pretender decir que te conocemos, Señor. Si tú no te revelas, no podremos descubrir eso, Señor. Tú eres demasiado alto. Recógenos, ten misericordia, Señor. Danos espíritu de sabiduría, de revelación.
Déjanos aprender a oír tu voz para que cada uno de tus hijos, Señor, descubra parte de ese proyecto que conformamos como una porción del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, oramos para que desaparezca la incredulidad en el nombre de Jesús. Y que tu amor nos deje sentir la seguridad de que tú eres el Dios que está guiando nuestras vidas. Confiamos en ti. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre. Tú tienes cuidado de nosotros. Quiero pedirte que te tomes un tiempo para escucharlo a Él. El Espíritu de Dios habla con toda claridad. Entonces será y debe ser siempre quien nos habla. La convicción que proviene de Él es segura. Señor, tú eres nuestra confianza. Tú eres nuestro Dios. En ti hemos puesto, Señor amado, nuestra esperanza. Y estamos tan contentos, Señor, de disfrutar todo este tiempo, todos estos años, del respaldo y la manifestación de tus misericordias. Enséñanos, Señor, a conocerte a ti. Tomamos el consejo que nos da tu palabra, que dice que el sabio no se alabe en su sabiduría, ni el rico en su riqueza, ni la persona con fuerzas en ella, sino en conocerte a ti, Señor. Aleluya. Enséñanos a conocerte, Señor, a oír tu voz, a obedecer tu voz, a mirar cómo es que tú estás edificando un portento cada día, Señor, en cada instante. Proclamamos, Señor, que tú darás cumplimiento a tus palabras y todas las inseguridades, todos los miedos que hay, todas las desconfianzas que siembra el enemigo caerán en el nombre de Jesús. Tú eres Dios y fuera de ti no hay otro. Estás encima, Señor, de todos los cielos, porque tú contienes los cielos, Señor. En ti vivimos, dice tu palabra, en ti nos movemos. Aleluya. La sangre de Jesús nos hace dignos. La sangre de Jesús nos hace dignos. Si estás peleando con la idea de que tú eres poco importante como para hablar con el Señor cosas tan personales, te digo que no es así. Primero el Padre te está mirando a través del filtro de esa sangre en la cual has tenido fe, creíste en su sacrificio. Esa sangre te justifica, te hace justo, te hace justa delante del Señor. Y puedes hablar con Dios con la reverencia que merece, pero sabiendo que Él es tu papá. Y como dije delante, Él es un buen Padre. Disipamos los temores, las distancias que hay entre padres e hijos, Señor. Y yo pido que ese espíritu paterno, que eres tú, abrace a cada persona y le infunda la seguridad que necesita para conversar contigo con libertad, Señor. Te quiero hacer saber que tu vida es importante para Dios. Te puedo decir que en todos estos años nuestro Dios nunca ha votado una oración que hemos hecho. Le ha dado muchas veces las respuestas que uno no quiere, pero siempre nos ha hecho saber que somos importantes. Puedes conversar con Él, cómo te sientes, qué estás esperando, cuáles son tus temores, en dónde te gustaría que te fortalezca. Si te faltan consejos, pídele consejos. Encontrará la manera de hacerte llegar su respuesta. Y te demostrará que Él es un Dios que conoce personalmente a cada uno de nosotros. Aleluya.
Señor, ahora que tus hijos conversan contigo, te ruego, Padre Celestial, que tú pongas, Señor, caricias y respuestas. Yo sé que tú amas a tu pueblo, Señor. Compártele, amado Dios, de tus recursos. Que tus ángeles vengan, Señor, y traigan respuestas. Que los que llegaron sin esperanza, Señor, a este lugar, se vayan llenos de la fe, Señor, sobrenatural, de la convicción que procede de ti. Que los hagan los conquistadores que tú soñaste desde antes de fundar el mundo. Y que todo el que está intimidado, atemorizado, sepa que tú eres el Dios que los ama, que pelea por ellos, Señor. En el nombre de Jesús, atrévete a pedir las cosas tal cual como las necesitas. No le rebajes. Él es todopoderoso, Él es el Dios todopoderoso. Dile tal cual como tú estás necesitando su intervención. Y deja que Él te responda. Tal vez no lo va a hacer en el instante, pero va a ocurrir. Y recuerda que Dios no quiere que tú lo busques por un segundo. Dios quiere caminar contigo. Cuando tú vayas de vuelta a tu casa, Él estará contigo. En cualquiera sea el medio de transporte con el cual te dirijas de retorno a tu hogar, el Señor irá ahí al lado tuyo, irá dentro tuyo. Y cuando tú te levantes, estará contigo. Y cuando tú te acuestes, estará contigo. Porque el Señor no solo quiere venir en tu angustia, Él también quiere ser tu alegría. Él quiere ser tu plenitud. Y Él te ama intensamente. Padre, te ruego que tú hagas milagros, Señor. Aleluya. Que digan quién tú eres, Señor. Lo que los médicos dicen que no tiene solución, posa tu mano, Señor, y declara que tú eres el Rey del universo. Tú eres el Señor de todas las cosas, el Dios que todo lo puede y que ama profundamente a su creación. En el nombre de Jesús, oro para que ocurran, Señor, portentos, milagros, señales, prodigios que hablen de ti, Señor, de tu poderío, de tu gobierno. Que se aplaste el enemigo, Señor, con el solo hecho de que tú hagas entrada en un lugar. Que la unción y la presencia de tu Espíritu pudra todo yugo de las tinieblas con las cuales algunos llegaron a este lugar acongojados, Señor. En el nombre de Jesús, sean libres. Rompemos cadenas de opresión. Rompemos en el nombre de Jesús toda tiniebla, toda duda, toda incredulidad es rota, amarrada en el nombre de Jesús, para desatar la sustancia de las convicciones del reino de Dios, para hacer que tú te vuelvas en un hacedor de proezas para la gloria de su nombre. Recibe valentía, amor, dominio propio, y que la unción del Señor, la unción del Santo te guíe en todo siempre. Amén. Aleluya.